hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre la historia del cristianismo del siglo I. ¿Cómo nació esta historia? Después de la sorpresa, la grata sorpresa y para uno desagradable sorpresa de que el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba en la tumba, había resucitado. Claro que a algunos les costó creerlo. Cómo esta es la historia de cómo nació el cristianismo, de aquellos discípulos del Señor Jesucristo que estaban con Él y después se los olvidaron las profecías para definitivamente después darse cuenta de que Él había resucitado y volverse con el Imperio Romano predicando el Evangelio. Hermano, entonces acompáñenme en esta breve historia de resumen de la historia del cristianismo del siglo I, basado en el libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Partir entonces por lo que ocurre en estos tiempos. Los discípulos del Señor Jesucristo, como todos ya saben, se habían encerrado por miedo a los romanos, esperando algunas noticias, pero se habían olvidado de que el Señor Jesucristo dijo que iba a resucitar. Y cuando supieron que resucitó, y ahora sin miedo salían a predicar, y prácticamente el 90% de ellos murieron mártires, lo que da un ejemplo de su fe, que tan poderosa era la fe que tenían. Junto con ello, los sufrimientos graves que tuvo la iglesia del primer siglo, no solamente los crueles torturas y en el circo romano especialmente, por los propios emperadores romanos. Definitivamente es una iglesia bastante sufrida, la del primer siglo, así como su fidelidad es mostrada hasta el punto de morir. Junto con eso, la responsabilidad de los hagiógrafos, aquellos escritores inspirados que en el intertanto estaban escribiendo el Nuevo Testamento. En boca de Justo González, él dijo: la historia del cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y las mujeres que nos han precedido en la fe. Así que simplemente hablar de historia es hablar de lo que ha hecho Dios en los que nos precedieron. Eso es simplemente. Empecemos entonces con el Imperio Romano. Lo que está en amarillo es lo que llegó al Imperio Romano a través de Alejandro Magno. Una vez que Alejandro Magno murió, no tenía hijo que le sucediera en el trono, así que las tierras se las reparten entre 4 generales: Andrómaco, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Ellos entonces, a través de lo que había hecho Alejandro Magno en las tierras conquistadas, impregnan una cultura helenística que consiste en la permisividad de tener sus propios dioses, junto con la aceptación de los dioses que tenía Alejandro Magno, y aparte una cultura del idioma griego en toda la cuenca del Mediterráneo. Así vendrían pronto los emperadores romanos mucho más adelante, con Augusto César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Estos primeros 5 vendría siendo, de alguna manera, llamarlo la edad de oro del Imperio Romano. Luego vendría un periodo de política inestable, con Galba, Otón, Vitelio, y se detendría esto con Vespasiano. Vespasiano entonces deja luego su hijo Tito, luego Domiciano y finalmente Nerva, terminando este siglo I. Ya el siglo II comenzaría ya con el emperador Trajano, que le sigue a Nerva. Junto con eso, lo que está marcado en rojo es lo que nos vamos a enfocar ahora, que es la Tierra Santa, o la Tierra de Palestina, o Canaán también, como se le llama. Este va a ser mucho de conflicto, porque aquí es en donde se hacen las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, y Arabia con Asia Menor. Por lo tanto, va a ser una tierra de conflicto, que lo vamos a ver más adelante. Dentro del pueblo hebreo habían 4 grupos políticos. Uno de ellos eran los celotes, que querían volver a tomar el poder que tenían antes, pero esta vez por la fuerza. Muchas veces ellos le hacían emboscadas a los romanos hasta el punto de matarlos, y los celotes se caracterizaban grandemente por eso. Estaban los fariseos, que los fariseos enfatizaban, lo podemos ver cierto en la Biblia, enfatizaban en la ley, y la gran mayoría recibió la crítica de propiamente del Señor Jesucristo por ser realmente hipócritas. Junto con ellos estaban los saduceos también, quienes creían solamente los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, los escritos de Moisés. No creían en la resurrección y tampoco en los ángeles, y trabajaban para la aristocracia romana. Y estaban los esenios también, quienes tenían ideas budistas y se mantenían lo más alejado posible de los gentiles.
Junto con ellos más adelante, en el siglo XX, ya se descubrían los ríos de Mar Muerto, según la ciencia, de escritos de los propios diseños. Así que hay algo en común que estos grupos tenían, que eran que todos participaban y creían en el monoteísmo y en la esperanza del Mesías. Es decir, todos creían en un solo Dios y tenían la esperanza en la Sagrada Escritura de que el Mesías vendría, según la profecía lo indicaba. Los judíos de la diáspora significa dispersión, que fue cuando desde Canaán, ¿cierto?, varios judíos comienzan a vivir su propia vida en el exilio babilónico. Comienzan a vivir fuera de Jerusalén. Ellos comienzan a plantar sinagogas y después en la historia del cristianismo, esa fue así como se fue expandiendo más rápidamente el cristianismo, porque ellos se caracterizaban por estudiar la Sagrada Escritura en las sinagogas. Estos judíos de la diáspora dominaban el griego, habían perdido el hebreo, no hablaban hebreo definitivamente, y tenían una cultura helenística, es decir, tenían hasta nombres griegos, y participaban también en las otras culturas que podían tener. Mientras tanto, el judío que era de Palestina, el hebreo lo tenía prácticamente perdido, porque lo único que hablaba en hebreo era la gente del Sanedrín, y ya usaban el arameo. Y también utilizaban el griego para hacer el comercio, pero ellos mayormente hablaban el arameo. Fue así que el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente a través del Antiguo Testamento escrito en griego para los de la diáspora, llamado Septuaginta, una obra realizada por Ptolomeo II Filadelfo, hijo de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I, y vendría a ejercer una gran influencia Filón de Alejandría, del norte de Egipto, de Alejandría, que Filón de Alejandría moriría cerca del año 45 después de Cristo. ¿Qué es lo que lo hizo Filón de Alejandría tan famoso? Fue una defensa de la escritura hebrea, en donde él trató de conciliar la filosofía platónica con la revelación divina. Incluso llegó a decir que si Platón y Sócrates decían algo que concordaban con la escritura, era porque ellos habían aprendido de la escritura hebrea, porque la escritura hebrea era mucho más antigua que ellos. Así que así es tiempo. Vamos avanzando rápidamente a la próxima diapositiva. Entonces, el mundo greco-romano. ¿Qué es lo que se vivía en la época? Se vivía una unidad política, y la unidad política, el Imperio Romano lo efectuaba en base a un gobierno que el Senado ejercía al estilo de Alejandro Magno, es decir, él no olvidaba lo que había impregnado. Junto con este estilo, se procuraba dar mucho cuidado a las rutas comerciales, pavimentar las rutas comerciales y le pusieron guardias, de tal manera que toda la mercancía no fuera robo, y de esa manera el imperio podía seguir mayormente conectado y ejercer el comercio. Esto lo aprovechó el cristianismo para poder viajar sin mayor problema, y así se expandió mucho más rápido el cristianismo también. En cuanto a la unidad religiosa, pero del Imperio Romano, ellos efectuaban esto de manera doble. Primero, a través del sincretismo, que es la mezcla indiscriminada de religiones, en las cuales era idea de Alejandro Magno, en donde Alejandro Magno les dejaban sus dioses, que creían en los dioses que quisieran, pero aparte tenían que creer en estos nuevos dioses que el Imperio Romano les imponía. En otro aspecto, entonces, era el culto al emperador, en donde el César o el emperador era un dios más, era reconocido como una divinidad más. Junto con esto también ellos tenían varias religiones de misterio que correspondían a dioses de forma particular, que no eran mayormente conocidos, pero sí que tenían un dios particular que era propio de ellos y que no era mayormente conocido, por eso se les llama religiones de misterio. Junto con eso, el cristianismo comenzó a abordar ciertas tradiciones filosóficas. Por ello son los estoicos, donde el cristianismo tomó este escrito de los estoicos, donde ellos decían que dentro del universo lo único racional que existía era el logos. Y lo que hace el cristianismo es tomarse de estas frases de los estoicos y apoyarse en Juan, diciendo que el logos es el Señor Jesucristo. Él es lo único racional en este mundo. También
lo que se tomaban también eran de la tradición platónica, en donde Platón criticaba duramente a los dioses paganos en su tiempo, diciendo que tenían estatuas, que tenían oído y no oyen, que tenían ojo y no ven, y que además necesitaban que le colocaran guardias. Entonces Platón criticaba duramente a esos dioses de estatua. Y el cristianismo también hace lo mismo en su defensa cuando fue atacado por los grandes filósofos de la época también. Así que estas son las tradiciones filosóficas que el cristianismo usó para defenderse en cuanto a una apologética. Los judíos se dividían en dos bandos. Primero existía el judío judío o el judío hebreo, podríamos decir de alguna manera. Luego sí existía el judío cristiano, pero que era griego. Este judío hebreo era anti-helenista, es decir, no participaba dentro de la cultura romana. Y el judío cristiano griego, el que pertenecía de la diáspora, sí era pro-helenista, es decir, participaba en alguna medida. Pero lo que unía a estos dos tipos de judíos eran que seguían siendo judíos por sangre. Y fue a través de estos judíos cristianos griegos en donde el evangelio, podríamos decir, salta o se expande a aquellos que no son judíos, que son los gentiles. Fue así que cuando, por miedo a la ira de Dios, los judíos hebreos creyeran que el cristianismo era una herejía más. Y ahí fue donde tuvieron miedo, porque nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo esto se refleja siempre en un desastre, cuando los judíos se alejaban de Dios en este caso, o violaban alguna ley, siempre venía un castigo. Así que los cristianos de Jerusalén, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos hacían 4 cosas distintas. Bien sencillo, guardaban el sábado, daban el culto en el templo, mientras el templo estuviera en pie, por supuesto, partían el pan, participaban en la Santa Cena y ayunaban 2 veces a la semana, junto con oración. Fue así entonces que llega el ocaso de la iglesia judía a través de Herodes Agripa, quien era el gobernador de Jerusalén en aquel tiempo, y fue gobernado por los emperadores de Calígula y Claudio, que de hecho Calígula fue muy amigo de Agripa en su juventud. Con Claudio se llevaría bien hasta que al final ya de sus días ya habría una enemistad entre Claudio y Agripa. Bajo este gobierno entonces hubo una persecución de cristianos por parte de los judíos. Fueron los judíos los que persiguieron por primera vez a los cristianos y no los romanos. Entonces cuando comenzaron a haber muchas revueltas, los romanos comenzaron a sospechar de un nacionalismo judío. Este nacionalismo judío comenzó a crecer hasta que la iglesia de Jerusalén se da cuenta que la cosa va a terminar mal, y en el año 62 la iglesia cristiana se traslada a Pela, al otro lado del Jordán, un poco más al norte de Jerusalén. Entonces ocurre lo que todos saben, ocurre la destrucción del templo de Jerusalén a manos del emperador Vespasiano, pero usando a su hijo, al general Tito. Junto con esto ocurre una gran masacre de judíos. Roma tenía que hacer valer lo que ellos habían dicho, lo que habían dicho en su ley, y los judíos por supuesto no iban a aguantar que el templo iba a ser profanado y iba a ser destruido. Por lo tanto hubo una gran matanza entre el pueblo, entre los romanos hacia los judíos. Relatar eso en su libro. Los viajes de misioneros de Pablo, pues yo prácticamente no los vamos a ver, pero sí he puesto una pequeña imagen donde cada uno está en cada uno de los viajes misioneros. Algunos que discrepan que el último viaje de Pablo a Roma sea un viaje misionero, pero efectivamente lo hizo. Y lo que podemos ver aquí que antes de que Pablo llegase a Roma, hacia al puerto de Puteoli, ya existía una iglesia cristiana, lo que se confirma lo que estábamos diciendo antes, que el cristianismo se estaba expandiendo a través de la Septuaginta y a través mucho más rápido de los gentiles. De otra manera no se explica cómo ya habían cristianos tan lejos de Jerusalén hasta llegar a la ciudad de Italia, en Roma.
Bernabé y Marcón bíblicamente, esto sale, fueron a la isla de Chipre, allí predicaron el Evangelio. Por su parte, Apolos lo hizo en la ciudad de Éfeso, y el apóstol Pablo también lo hizo en Tesalónica y en Corinto. Pero lo importante que hay que resaltar aquí es lo siguiente: que todos los cristianos que no son mencionados en la Biblia fueron los que predicaron en toda la cuenca del Mediterráneo, y así el cristianismo se expandió mucho más rápidamente. Aquellos cristianos anónimos, los cuales desconocemos. Pablo en su viaje misionero hacía algo: llegaba primero a una sinagoga, es decir, iba a los judíos, no a los gentiles. Iba a los judíos a la sinagoga diciendo que el cumplimiento de las promesas se había cumplido. ¿Cuál es el cumplimiento de las promesas? Primero, que la nueva era del Mesías se había cumplido, es decir, las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en la persona del Señor Jesús. Y en segundo punto, era que los gentiles, aquellos que no son judíos, son también parte de Israel, pero por medio de la fe. Esas eran las dos cosas que Pablo hacía al llegar a una sinagoga, siempre, en cualquier lugar. Pasamos al tema de los famosos apóstoles. Ustedes saben que en la Biblia, Judas Iscariote, ¿cierto? Se mató al mismo, murió ahorcado. Jacobo murió traspasado por espada. Esteban murió apedreado. Y hay hecho y leyenda aquí que cabe mencionar. Hubo algo que comenzó a pasar en los tiempos de los apóstoles, que las iglesias comenzaron a ser fundadas por un apóstol. Reclamaban ser fundadas por un apóstol. Lo que es cierto históricamente es que Pedro, Juan y Pablo, ambos tres, pasaron por la ciudad de Roma, predicando el Evangelio, por supuesto. Y luego nace esta rivalidad cuando la iglesia de Egipto, del norte de Egipto, la ciudad de Alejandría, reclama ser fundada no por un apóstol, sino por un evangelista, el evangelista Marcos. Y rivalizaban con otras iglesias en Antioquía y Roma, que también decían ser fundadas, pero esta vez no por un evangelista, sino por un apóstol, alguien mayor. La iglesia de Antioquía reclamaba ser fundada por Pedro y Pablo, y la iglesia de Roma reclamaba ser fundada por el apóstol Juan. Un poco más lejos, entonces, en España, surge también la idea de que efectivamente el apóstol Santiago funda esa iglesia. De hecho, por eso vemos más adelante que la iglesia de España, cada vez que iba a conquistar tierras, le colocaba a las tierras el nombre de Santiago, en honor al apóstol. En Bizancio o Constantinopla, reclamaba ser fundada por el apóstol Felipe. Y en la iglesia de la India, reclamaba ser fundada también por el apóstol Tomás. Todo esto hecho y leyenda, que podemos ver tanto en la escritura como en la historia misma, mostraba este desarrollo y esta expansión tan rápida del cristianismo con las iglesias, y hasta que en un momento nuestros apóstoles ya no estaban ya. Esto que fue una nueva secta judía el cristianismo, es una pregunta, y para eso lo vamos a entender de la siguiente manera. Primero estaba el judío, y luego estaba el judío que es cristiano. Sabemos, cierto, que existía aparte el griego cristiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el judío se negaba a creer que el hijo del carpintero era el Mesías, por lo tanto seguían esperando al Mesías, seguían afianzados en el Antiguo Testamento esperando al Mesías en la Escritura. Mientras que los judíos cristianos decían que no, el Mesías ya había venido, es el Señor Jesús. Y ellos decían, los judíos cristianos, así que no querían ser de una nueva religión, sino que eran de la misma religión judía. Ellos no estaban inventando nada. Mientras tanto que los judíos decían que los cristianos sí eran una secta más. Y así se peleaban entre uno y otro. Pero ambos dos, tanto el judío como el judío cristiano, estaban unidos a través de la carne, a través de la circuncisión, y eran hijos de Abraham a través de la carne, o a través de la sangre, podríamos decir también. Pero el griego cristiano también era hijo de Abraham, pero no por la sangre, por la carne, o por la circuncisión, sino por la fe.
Así esto comenzó a seguirse desarrollándose. Los judíos comenzaron a perseguir a los judíos cristianos y los judíos cristianos comenzaron a refugiarse en la autoridad romana. ¿Qué es lo que pasó después? Pasó que el emperador Claudio vio que había demasiadas peleas entre los judíos y los judíos cristianos, pero él no sabía diferenciar lo que estaba sucediendo, así que para él era simplemente judío, que él toma la decisión de echar a todos los judíos de la ciudad de Roma el año 51 después de Cristo. Mientras que los griegos cristianos decían que esta era en trifulca, que esto era un problema, que esta era en pelea entre judíos no, y ellos decían no ser parte de estas revueltas. Fue así entonces que gracias a esto Roma vio en el cristianismo una nueva religión que estaba surgiendo, una nueva religión más, que aparte se rebelaba contra el César, por lo tanto era un síntoma de traición. Así comienzan 2 siglos de persecución, que no los vamos a ver en este primer siglo que estamos por terminar ya. Y viene un personaje grande dentro de la historia, cuyo nombre es Nerón. Calígula había reinado desde el 37 al 41, luego lo hace Claudio desde el 41 al 54, y aquí donde viene nuestro personaje, Nerón, del 54 al 68. Y después de 10 años de gobierno, fue despreciado por el pueblo poeta y literario. Claro que al principio no fue así, fue un gobierno bastante próspero. Incluso Nerón se preocupaba de los pobres y se preocupaba también del pueblo en sí. Por lo tanto, al comienzo, Nerón fue un emperador bastante amado. Pero después al final iba a ser totalmente lo contrario. Simplemente todo aquel que se lo oponía en idea o en pensamiento terminaba muerto. Como lo oyen. Así de sencillo. Así que en cuanto a los cristianos, iban a estar en ciertos problemas por lo siguiente. Porque ellos no participaban en la Olimpiada. Porque ellos no participaban en el teatro. Porque ellos no participaban en la guerra, no participaban en el ejército. Y porque ellos tampoco leían la literatura griega, no leían a los grandes poetas de la época. Así pues, se les acusa a los cristianos de odiar a la humanidad. Junto con ellos se escucha el rumor de que se reunían y ellos hacían incesto entre ellos mismos, es decir, tenían relación entre ellos mismos porque se decían hermanos el uno al otro. Entonces, junto a eso, se les acusa de odiar a la humanidad y de hacer cosas que no convenían. Así hasta que llega el 18 de julio del año 64, ya cuando Nerón tenía ya su fama ya por los suelos, ocurre un incendio en Roma el 18 de julio del año 64. El incendio duraría 9 días, 6 días duraría el incendio como tal, y 3 días de reinición, es decir que volvió a encenderse el fuego. ¿Qué le ocurrió ahí? 10 de los 14 barrios de Roma fueron quemados, ya se imaginan. Y 2 de esos 4 barrios que no fueron quemados pertenecían a los cristianos y judíos. Y para no levantar sospecha, Nerón acusa a los cristianos. Y hoy día ya sabemos que históricamente fue el incendio hecho por el mismo Nerón para tratar de recuperar su fama de alguna manera. Así que así comienza la persecución de lleno contra cristianos y contra judíos. Lo que ocurre entonces es algo bastante trágico y penoso dentro de la iglesia primitiva. Los cristianos eran simplemente devorados por fieras. A veces era un león, a veces era un tigre. Nerón lo que hace también es, a manera de venganza, de echarle la culpa a ellos, a los cristianos, de que habían hecho el incendio, es quemarlos vivos y usarlo como antorcha para iluminar las calles de Roma. Y también llevarlos al circo, en donde no solamente fueron devorados por fieras, sino que también eran crucificados y también torturados. Y también era otra cosa que había hecho Nerón, que usó bastante, es que se les ponía ropa andrajosa, ropas de pieles de animales a los cristianos, y se los colocaba en un lugar donde los perros los mordían hasta que la persona muriera. Nerón iba a pasar entonces, llegaría más adelante, pasaría una inestabilidad política con Galba, Otón,
luego llegaría Vespasiano, Tito, y después llegaría el emperador Domiciano. Entonces, como dijimos, llega Vespasiano, después llega su hijo. Con Vespasiano el templo de Jerusalén ya está destruido ya. Llega Tito, y después llega nuestro personaje, el emperador Domiciano. Entonces lo que Domiciano se caracterizaba es que amaba y respetaba las tradiciones romanas, y no solamente las respetaba, sino que quería restaurarlas. Quería volver a las antiguas tradiciones que de alguna manera se estaban perdiendo. Así que él sabe que el templo de Jerusalén estaba destruido, que antes de que el templo era destruido, lo que hacían los judíos era enviar todas las arcas a Jerusalén. ¿Ya? Estamos hablando de dinero. Pero resulta que tenemos un problema. El templo de Jerusalén ya no existe. Así que lo que hace Domiciano es simplemente robar, podríamos decirlo de una manera llana, y trasladar esas arcas que iban a Jerusalén de los judíos y colocarlas a sus propias arcas, las arcas imperiales. Esta arca imperial entonces a los judíos obviamente no les gustó para nada, ¿sí? Y comenzó a perseguirse a los judíos porque ellos se oponían a esto totalmente. Y se perseguía a todos los que practicaban costumbres judías, es decir, tanto el judío como el judío cristiano. Junto, sí, bajo el emperador Domiciano van a ocurrir las dos primeras muertes de personajes romanos como tales. Uno es Flavio Domitila y Flavio Clemente, que fueron acusados por efectuar prácticas judías, que en el fondo eran cristianos legalmente hablando. De hecho, la Iglesia Católica Romana tiene a Flavia Domitila y a Flavio Clemente como mártires, como santos mártires de la Iglesia Católica. Así que, en manos del emperador Domiciano, estos dos personajes entonces morirían como mártires, siendo los únicos romanos en haber muerto durante esta época, aparte de los judíos. Los escritos de Plinio Joven y Tácito nos muestran todo esto, lo que hemos tratado de resumir. Tanto el Senado como el pueblo terminarían totalmente odiando a Domiciano y conspirarían contra él, dándole muerte en su propio palacio. El Senado romano se iba a preocupar de que no quedara absolutamente nada de recuerdo que memorice a Domiciano. No solamente porque atacaba, no es porque atacaba a los judíos, sino porque realmente se había ganado el odio de todo el Senado romano. Así que los cristianos, después de este emperador tan tirano que hizo decretos contra el cristianismo, iban a gozar de cierta paz que iba a ser con el emperador Nerva. Pero nuestro emperador de comienzo del siglo II iba a ser Trajano. Bueno amigos, hasta aquí nomás llegamos. Espero que realmente les sirva y que haya sido de gran provecho este breve resumen de historia del cristianismo. Un saludo a todos los amigos y ya estaremos haciendo un próximo video. Así que Dios les bendiga y que sea de provecho para la gente que ame profundizar más en la escritura. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.